La noticia estalla antes de que amanezca. En una entrevista que parecía destinada a cerrar heridas, Fran Rivera pronuncia frases que reavivan viejas especulaciones y obligan a volver a mirar una historia familiar convertida en relato público durante décadas. Desde el primer segundo, la conversación adquiere un cariz distinto. Ya no es solo el ajuste de cuentas privado entre hermanos o el cruce de declaraciones que alimenta programas del corazón. Se convierte en un episodio más dentro de una saga que tuvo como protagonistas a Paquirri, Isabel Pantoja y una herencia de silencios, rumores y medias verdades que la prensa ha ido reconstruyendo con piezas sueltas. En este contexto, la posibilidad de que se ponga en duda la paternidad biológica de Kiko Rivera, una cuestión que ha circulado durante años en tertulias y columnas sensacionalistas, reaparece con renovada fuerza, aunque la materia prima disponible continúa siendo testimonios, declaraciones públicas y especulaciones sin la confirmación pericial que cerraría cualquier discusión. Infobae +1. Lo que distingue a la intervención de Fran, más allá del titular fácil que buscan los medios, es la combinación de intención y oportunidad. No es lo mismo que una voz anónima haga una insinuación que la haga un miembro directo de la familia que vivió el proceso. Declaraciones de alguien que fue hijo de Paquirri y creció en el mismo universo familiar que Kiko tienen otra densidad, otra capacidad de agitar el relato colectivo. Por eso, cuando Fran habla, incluso si su propósito es limitarse a contar cómo vivió el aquello, los ecos se transforman en ondas expansivas que atraviesan a los protagonistas actuales, reabren heridas y obligan a un repaso detenido de lo que la prensa ha documentado hasta ahora. En su repercusión inmediata, las plataformas digitales, desde canales de televisión hasta redes sociales, reutilizan fragmentos, edulcoran frases y amplifican su alcance con titulares que, muchas veces, sacrifican matices por la intensidad del choque. Mediaset Infinity es +1. Para entender por qué una afirmación puntual puede adquirir carácter de bomba mediática, conviene recordar el mapa emocional y factual. La figura de Paquirri, figura emblemática del toreo, y la de Isabel Pantoja, estrella del panorama musical español, formaron un binomio cuya ruptura y las circunstancias posteriores fueron observadas con lupa por la opinión pública. Las dudas sobre la paternidad de Kiko no son un invento nuevo, se han repetido a lo largo de años en artículos, debates y testimonios que han ido dejando un rastro documental de insinuaciones y búsquedas. Pero hay una diferencia ética y periodística esencial entre recoger esas dudas como parte de la historia y presentarlas como verdades consumadas sin las pruebas necesarias. El valor de la crónica periodística está en trazar esa línea con cuidado, exponiendo lo que existe sin convertir rumor en sentencia. En este sentido, los archivos de la prensa especializada recogen episodios anteriores, conversaciones y declaraciones que alimentan el problema, pero también muestran la ausencia de una prueba concluyente. El Nacional Cat +1. La entrevista que Fran concede, analizada con lupa por editores y presentadores, combina observaciones personales con juicios sobre el impacto que la figura de su madre tuvo en la familia. Algunas afirmaciones apuntan a resentimientos, a diferencias irreconciliables, a la percepción de que decisiones y silencios del pasado configuraron un presente tenso. Al relatar esos momentos, Fran no solo se dirige a un público que busca espectáculo, lo hace, también, ante una cultura mediática que convierte cada pulso familiar en una pieza de consumo. ¿Es periodismo registrar y publicar esas palabras? Sí, siempre que se contextualicen, que se indique cuándo, dónde y en qué condiciones fueron dichas, que se contrapongan con otras versiones y que se deje claro que queda en el terreno de la confirmación y que no. En otras palabras, la responsabilidad informativa obliga a distinguir entre la crónica de una declaración y la confirmación de un hecho. Infobae +1. Al escudriñar la genealogía de la controversia, hay patrones recurrentes. Primero, la exposición mediática de la vida privada de figuras públicas. Segundo, la supervivencia de rumores que se reciclan en cada conflicto. Tercero, la tendencia de los formatos de entretenimiento a convertir una pista en un titular definitivo. Todo ello atraviesa las relaciones entre Fran, Kiko e Isabel. Las tensiones familiares han sido públicas y han pasado por etapas de silencio, reproche, reconciliación aparente y nuevos desencuentros. En ese terreno, las declaraciones de Fran funcionan como nuevas piezas de un puzzle que ya estaba fragmentado y que ahora vuelve a pedirse a gritos una pieza que lo cierre, una prueba de ADN, un testimonio irrefutable, un documento que no ha aparecido. Mientras tanto, los medios siguen su lógica: reconstruir, dramatizar y, en ocasiones, exagerar los contornos de lo que se cuenta. Infobae +1. El lector o espectador que busca entender, más allá del chirrido del titular, necesita que la crónica explique tres cosas con honestidad: qué dijo exactamente Fran,
¿Qué contexto conocido existe que haga verosímil la inquietud sobre la paternidad y qué evidencias concretas hay, si las hay? Empieza por lo primero. Las frases de Fran, tomadas en frío, suelen referirse a recuerdos, percepciones y sentimientos sobre el matrimonio de sus padres y los comportamientos observados entonces. Esos relatos personales tienen valor informativo porque son testimonio directo, no sustituyen, sin embargo, a una prueba científica. Explicado así, el lector entiende por qué la noticia hiere a quienes están implicados y por qué los titulares buscan lo más sensacional. Infobae. Sobre el segundo punto, el contexto histórico, conviene repasar lo que la prensa ha ido consignando. Desde los primeros años tras la muerte de Paquirri hasta el presente, se han documentado versiones que señalan una convivencia compleja entre Isabel Pantoja y su entorno, que algunos interpretaron como distanciada respecto al círculo del torero. Asimismo, han circulado versiones sobre relaciones extramatrimoniales y sobre la posibilidad de que la paternidad de Kiko no fuera biológica. Medios de distinto corte han abordado estas cuestiones con grados variados de rigor, desde reportes que citan fuentes directas hasta espacios que reproducen con menor escrutinio teorías y testimonios anónimos. Ese acervo explica por qué una nueva declaración adquiere resonancia, porque conecta con una trama ya conocida por la opinión pública. El Nacional Cat +1. El tercer vértice del triángulo es la evidencia. A pesar de la reiteración de las dudas en el tiempo, lo que no hay, al menos en el registro público verificado, es una prueba pericial que modifique el acta de nacimiento, que altere la filiación registrada o que ofrezca un dictamen judicial o médico que sostenga la hipótesis de que Paquirri no fue el progenitor biológico de Kiko. Algunas piezas periodísticas han apuntado a conversaciones privadas en las que se hablaba de comparaciones de ADN o de contactos con terceras personas que podrían encajar en la historia, pero esas indicaciones no deben confundirse con la existencia de una prueba concluyente. La distancia entre lo que se insinúa y lo que se verifica es el territorio en que opera la responsabilidad de la crónica periodística. Desde la óptica humana, la reactivación de estos temas tiene coste. Revive dolores personales, reaviva enfrentamientos familiares y expone a personas que han intentado, acaso, poner tierra de por medio. En la observación de los hechos, hay que notar que la familia ha pasado por episodios de distanciamiento y reencuentros públicos, roturas matrimoniales, disputas por herencias, diferencias mediáticas, que han terminado por convertir lo privado en patrimonio ajeno. La exposición permanente de conflictos personales crea una dinámica en la que cada declaración actúa como combustible. Y en este caso, la voz de Fran, por su posición en la familia, cumple ese papel de catalizador. Infobae +1. Un buen ejercicio de crónica consiste en distinguir el contenido de las declaraciones de su recepción pública. ¿Cómo han respondido los demás protagonistas? En situaciones previas, Kiko ha reaccionado a declaraciones duras con comunicados, silencios largos o episodios emotivos que han sido recogidos por la prensa. Las reacciones suelen moverse entre la denuncia pública y el retraimiento privado. En algunos momentos, Kiko ha mostrado dolor y enfado. En otros, ha intentado manejar la situación con cierta discreción. Las reapariciones públicas de otros miembros de la familia, por ejemplo, intervenciones en programas de televisión, comunicados en redes o entrevistas, funcionan como contrapesos que el público interpreta según su sesgo. Quien busca aclaraciones, las toma por admisión; quien busca polémica, ve confirmación. La crónica debe, por tanto, relatar las reacciones con precisión y sin convertir interpretación en certeza. Diario As +1. Para no perder la brújula informativa, la crónica exige verificar fechas, contextos y fuentes. Cuando un personaje como Fran habla a un medio concreto, una cadena, un programa o una revista, conviene identificar la entrevista original, transcribir las frases relevantes y contrastarlas con versiones anteriores. Solo así puede evitarse la manipulación involuntaria que generan los resúmenes y los clips virales. En este caso, en el archivo de los últimos años hay al menos una intervención que marcó la agenda pública, declaraciones en las que Fran abordó la relación de sus padres y opinó sobre la posición de Isabel Pantoja en determinados momentos, generando reacciones y nuevos titulares. Ese historial no prueba una cuestión biológica. Ensancha, eso sí, el contexto emocional en el que se inscribe cualquier nueva afirmación. Infobae +1. La duda razonable en el periodismo también obliga a preguntar por los intereses. ¿Qué gana cada actor con esta conversación? Para Fran, hablar puede ser una forma de explicar su vivencia, de reivindicar una narrativa propia frente a la percepción pública o simplemente de cerrar círculos personales.
Para los medios, la conversación representa audiencia y contenido. Para la audiencia, estimula la pulsión por lo íntimo. Pero más allá de los intereses visibles, la crónica debe contener una reflexión sobre cómo la cultura del espectáculo transforma el dolor en mercancía y la memoria familiar en episodio televisivo. Esa reflexión ayuda al lector a no perder la perspectiva crítica. Mediasetinfinity.es. Otro aspecto esencial es la ética informativa. ¿Qué responsabilidad tienen los editores al publicar fragmentos que aluden a paternidades, identidades o traumas personales? La respuesta del periodismo responsable pasa por evitar la presentación de rumores como certezas, por contextualizar cada declaración y por ofrecer espacio para la réplica de los afectados. En el caso que nos ocupa, cualquier crónica que no ofrezca la voz de Isabel o de Kiko ante una imputación directa estaría incompleta. Si la réplica no existe, porque los protagonistas no quieren hablar o por motivos legales, la crónica debe decirlo con claridad y no rellenar el silencio con especulaciones. Informar también es mostrar lo que se ignora y por qué se ignora. El País. La historia de la paternidad presunta tiene una dimensión adicional, la memoria colectiva. Hay relatos que, por repetición, terminan por formar parte del imaginario público. Las dudas sobre la paternidad de Kiko, que han circulado en distintos momentos, forman parte de esa memoria. Pero la crónica periodística honesta desmenuza ese fenómeno. Explora cómo se originó el rumor, qué actores lo impulsaron, qué pruebas, si las hubo, se presentaron y cómo la narrativa se mantuvo a través de entrevistas, columnas y formatos televisivos. A partir de ahí, el periodista puede ayudar a separar lo que es rumor de lo que ha sido documentado y ofrecer al lector una lectura que no confunda repetición con veracidad. El Nacional Cat +1. La incógnita de fondo, la que muchos esperan que una crónica resuelva, no puede salvarse con voluntad. La única forma de disipar la duda sobre una filiación es la prueba biológica y, en su caso, un procedimiento que la avale públicamente. Mientras ese elemento no exista, las afirmaciones permanecerán en el terreno de la sospecha o del testimonio. La crónica tiene entonces la función de señalar esa ausencia con claridad y explicar las implicaciones legales y personales de tal vacío, desde las consecuencias en la herencia hasta el impacto psicológico en hijos y padres. Es allí donde la narrativa periodística adquiere su densidad, al convertir la noticia en un análisis sobre impacto y responsabilidad, no solo en un titular efímero. Fuenlabrada Noticias, última hora. También resulta interesante atender al papel de las plataformas digitales en la reactivación del tema. Vídeos virales, fragmentos fuera de contexto y publicaciones en redes amplifican cualquier frase desafortunada. En los últimos tiempos, proliferan contenidos de baja verificación que reciclan acusaciones antiguas y las presentan como novedades. Este fenómeno crea una sensación de novedad continua que no siempre corresponde a hechos nuevos, sino a revisiones de antiguas piezas informativas. Frente a ello, la crónica debe trabajar para desmontar la falsa novedad y explicar al lector qué hay de realmente nuevo en la conversación y que es mero eco de lo ya dicho. YouTube +1. Ante la presión mediática, los protagonistas a menudo optan por estrategias diversas: negar, desmentir, callar o emitir comunicados que matizan o revierten lo publicado. En el archivo de estas familias públicas hay ejemplos de cada estrategia. Que Kiko haya mostrado reacciones públicas de dolor o que Isabel haya mantenido un perfil bajo en ciertos momentos no invalida la búsqueda periodística, pero sí pone de manifiesto la necesidad de prudencia al transcribir versiones no confirmadas. La responsabilidad del periodista es, también, no alimentar daños innecesarios por el solo hecho de lograr un clic más. Volviendo al presente, la crónica que reconstruye la intervención de Fran debe hacer varios apuntes finales. Primero, situar sus palabras en el histórico de declaraciones previas y en el mosaico de rumores que han circulado. Segundo, explicar que, pese a la intensidad del titular, no existe en el registro público una prueba pericial que modifique la filiación oficial. Tercero, ofrecer las reacciones disponibles y señalar las ausencias. Y cuarto, plantear las preguntas que quedan abiertas y que solo pueden despejarse con elementos probatorios. Ese es el esqueleto de una crónica periodística responsable: exactitud en la descripción, claridad sobre lo verificado y honestidad sobre lo que permanece en el terreno de la suposición. Infobae +1.
Al terminar de leer esta reconstrucción, el público debería entender dos cosas que parecen contradictorias pero que coexisten. La primera, que la entrevista de Fran es noticia, porque proviene de un actor con autoridad en la trama. La segunda, que noticia no equivale a prueba. Es posible, y legítimo, informar sobre lo que alguien dice y al mismo tiempo recordarle al lector que dicha afirmación no modifica hechos jurídicos ni certificados civiles. La crónica periodística tiene, en ese punto, una función pedagógica: ayudar a la audiencia a distinguir el valor del testimonio del valor de la evidencia. Infobae +1. En el ámbito humano. Por último, la historia sigue siendo la de una familia que ha convivido con la exposición y que, en muchos sentidos, sufre las consecuencias de vivir en público. Los nombres propios, Paquirri, Isabel, Kiko, Fran, no son ya solo personajes de un relato, son personas con heridas, con recuerdos contradictorios y con relaciones que se rehacen y rompen a la vista de todos. La crónica que respeta esa humanidad evitará convertir sus conflictos en un espectáculo sin contexto. En lugar de ello, buscará iluminar por qué esas historias siguen importando a la sociedad, qué dicen sobre la relación entre fama y privacidad, y cómo el periodismo puede cumplir su función sin sacrificar la dignidad de los implicados. Infobae +1. Si el lector quiere una conclusión provisional, lo que ha ocurrido es una nueva vuelta de tuerca en una historia larga. Fran ha hablado y sus palabras reabren un debate que existía. Los medios han amplificado el efecto y la sociedad ha vuelto a interesarse por un asunto que combina la curiosidad con la preocupación. Sin embargo, afirmar hoy con certeza científica que Kiko no es hijo biológico de Paquirri sería ir más allá de lo que los datos públicos permiten. La investigación periodística responsable seguirá buscando documentos, testimonios y, en su caso, pruebas que permitan cerrar la discusión. Hasta entonces, corresponde al lector interpretar con cautela y al periodista informar con rigor. Infobae +1. Finalmente, esta crónica deja una invitación: observar cómo se desarrollan los hechos con ojo crítico, distinguir entre el rumor repetido y la evidencia nueva, y recordar que detrás de cada titular hay vidas que merecen respeto. La historia, mientras tanto, continuará desplegándose en espacios públicos y privados, y la labor del periodismo es acompañarla con preguntas precisas, verificaciones rigurosas y una ética que priorice la verdad sobre el impacto inmediato. Solo así se puede narrar con justicia una saga que ya no pertenece solo a una familia sino a la memoria colectiva de un país.